Pues vamos a empezar con Rafa. Muchas gracias, Rafa. Muy buenas a todos. Pues he llegado aquí básicamente para poder hablar de una reflexión y de cómo ha llegado el terraplanismo y el geocentrismo a nuestras vidas. El otro día me preguntó el gran Iru, en casa de los Barea, y me preguntó que cómo llegué yo hasta este punto. Yo, bueno, estaba trabajando de noche en un hotel y apareció una ventanilla pequeña dentro de YouTube que decía la Tierra es plana, y yo me quedé realmente fascinado. Digo, ¿cómo puede la gente pensar algo así? Yo venía de un mundo en el cual era heliocentrismo puro y duro. Realmente yo venía de alienígenas, pirámides, Ancient Aliens, History Channel, Discovery Channel, y le di una oportunidad. Dije, a ver qué tiene que decir. Esa humilde persona, en poco más o menos una hora, sin el presupuesto de History Channel y Discovery Channel, me desmontó todo, ladrillo a ladrillo. Estaba en una casa tranquilamente en Indonesia y me dio todos los argumentos para decir, te han engañado. Vives en un modelo geocentrista. Y la pregunta es, ¿cómo el terraplanismo ha podido llegar aquí? ¿Cómo puede llegar la gente hasta el punto de creer en el geocentrismo? Pues es muy fácil. Tenemos la ciencia, que sabemos que la ciencia nos está engañando. Recientemente hemos visto de que Johnson & Johnson ha caído en bolsa. ¿Por qué ha caído en bolsa? Porque han echado amianto, los polvos de talco. Ha habido gente que ha estado echando amianto sobre sus hijos. Lógicamente, te estás dando cuenta de que cómo han podido durante tantos años estar engañando a la gente. ¿Qué sucede? Tiene que haber alguien haciendo una investigación privada para poder decir, oye, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué sucede? Si no haces una investigación privada, no llegas a saber nunca la verdad. Las galletas Oreo se ha blanqueado con titanio. La gente ha estado comiendo titanio. Ya no voy a decir nada del gasoil, la contaminación del gasoil en las ciudades. Se dan cuenta ahora, es que no sabíamos los efectos. ¿Cuál es el estudio científico sobre todo esto? No lo hay, no existe. Si no lo haces tú por tu cuenta, no se llega a ninguna conclusión, porque parece que la ciencia no está ni aquí ni aquí, parece que está aquí, lamentablemente. ¿Cómo ha llegado el geocentrismo hasta aquí? Pues en realidad lo hemos revivido. El geocentrismo no está aquí por casualidad, es que el 80% de todas las culturas han sido geocentristas, todas. El heliocentrismo ha venido hace poco, a través de un engaño, a través de la NASA. Eso realmente es lo que nos ha puesto dentro del heliocentrismo. ¿Cómo puede la historia contarnos cómo es la forma de la Tierra? Nos dicen, no, es que Eratóstenes hace 300 años nos dijo a nosotros cómo era la forma de la Tierra. La había medido 300 años antes de Cristo. Y yo pregunto, ¿y hasta 1492 nadie se le ocurrió ir a América? Si ya sabíamos la forma de la Tierra. No, es que en 1492 nos dijeron que la Tierra era esférica porque se pudo dar la vuelta. Pero si ya 300 años antes de Cristo ya nos estaban diciendo la forma de la Tierra. Se contradice continuamente realmente la propia historia, la que nos cuentan, evidentemente. Mucha gente piensa, bueno, a veces nos sentimos solos, ¿no? Yo por lo menos no se lo puedo decir a mucha gente. Oye, creo que probablemente la Tierra es llana, es plana y soy geocentrista. A veces me siento solo. ¿Por qué? Porque me he salido del rebaño. Y eso para mí a veces es un poco duro. Pero quizás a algunos de vosotros pues os suceda lo mismo. Pero hay que decir que el 52% de los británicos creen que nunca hemos ido a la Luna. Y eso es mucha gente. El 57% de los rusos creen que no hemos ido a la Luna. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos ido al siguiente nivel. Decir, bueno, si esto es todo mentira, ¿qué es la verdad? Se hizo un experimento recientemente y la verdad es que es un poco duro, porque se cogió 2 jaulas en las cuales metieron a 2 perros.
en estas dos jaulas, había una jaula en la cual había una zona donde le daban descargas eléctricas. Y había otra jaula donde todo el rato, continuamente, en toda la jaula, le estaban dando descargas eléctricas continuamente al perro y no tenía una zona de confort. El otro sí. Al cabo de 2 meses, ¿qué sucedió? Los científicos dijeron, bueno, pues vamos a coger al perro que tiene continuamente descargas eléctricas y lo vamos a poner en la jaula que tiene una pequeña zona de confort. ¿Qué sucedió? Simple. Cogieron al perro que tenía la zona de confort, la pusieron en la jaula que no tenía zona de confort, descarga eléctrica, descarga eléctrica, descarga eléctrica. ¿Qué sucedió? El perro buscando sitio y no podía. Cogieron el otro, que estaba continuamente recibiéndolas, le ponen en la zona de confort y le ponen en la zona donde recibe descarga eléctrica. ¿Qué sucede? Descarga eléctrica y la gente, mirando el perro no se movía. Justo al lado tenía una zona donde poder decir, no recibo descarga eléctrica. El perro estaba tan metido en la cabeza de que iba a recibir descarga eléctrica y no tenía una zona donde poder decir, tengo aquí una zona de descanso, se quedó ahí. Eso es lo que han hecho con nosotros, con el heliocentrismo. Vienes del chimpancé. En nada te convertirás. Cuando te mueras no vas a ningún sitio. Vienes de la nada. Eres insignificante, o sea, totalmente insignificante dentro del universo. Eso nos lo han puesto a nosotros. Nosotros somos ese experimento de las dos jaulas. ¿Y qué es esa historia del barco al final del mundo? Un desprestigio hacia nosotros, hacia nuestra persona. ¿Alguno de vosotros vais en ese barco? Yo no voy a ese barco. Iru, que es el referente, no va a ese barco. Seguramente Oliver tampoco. ¿Qué hace la prensa? Utiliza el desprestigio hacia nosotros para hacernos creer que estamos haciendo algo incorrecto. Nosotros somos los auténticos científicos. ¿Por qué? Porque la ciencia es demostrable y además repetible. Y cualquiera de vosotros que estéis preguntándoos las cosas aquí, estáis llegando a ser más científicos que los que están repitiendo lo que alguien ha leído en un libro y está repitiendo continuamente. ¿Por qué? Porque si la trigonometría esférica nos está diciendo se curva a los 100 metros, aquí hay gente que va y lo mira. Si la gente dice estamos yendo a la luna, la gente va a Photoshop, pasa filtros, lo estudia todo y estamos descubriendo el fraude. No estamos aquí realmente haciendo ninguna conspiración, estamos haciendo la auténtica realidad. Aquí están los auténticos científicos, gente que está preguntándose la auténtica realidad. Porque, ¿cómo funciona la física de la NASA? ¿Cómo puede funcionar la física? ¿Cómo se puede propulsar realmente un cohete a través del espacio? Si el espacio es vacío, ¿cómo puede prender? ¿Cómo puede empujarse? Necesitas agua, necesitas aire, necesitas algo. ¿Cómo puedes realmente llegar a Marte y tirar un paracaídas para dejar ahí un módulo? ¿Cómo funciona un paracaídas en el vacío? O sea, si no hay aire, ¿para qué le tiras un paracaídas? No, es que lo he visto en una simulación, pero sí es totalmente ridículo. Es totalmente ridículo. Esto es lamentable porque hoy en día hay gente que les dicen no, en el lado oculto de la luna ha ido China y han plantado algodón. Sí, sí, y hay gente que se lo cree, ¿eh? Sí, totalmente. Y claro, cualquiera que no va repitiendo el sistema educativo, cualquiera de estos niños que se salen de esta corriente, dicen, no, es que tiene un déficit de atención. Claro, tiene un déficit de atención, pero luego ese niño llega a su casa y maneja perfectamente los mails, le gusta algo, investiga todo, la composición, todo, está perfectamente ese niño. Y después vuelve a clase y está... No, es que tiene déficit de atención. No, lo que pasa es que los niños hoy en día saben lo que es verdad y lo que es mentira, y lo llevan en el corazón. Y cuando llegan a clase están con el tostón porque saben que les están contando tonterías y mentiras. Porque no puede ser que sea selectivo el déficit de atención. El déficit de atención o lo tienes o no lo tienes. No puede ser que llegues a tu casa y por placer te guste investigar algo y luego cuando llegas de repente a clase digas, pues no me interesa. No es selectivo. Así pues, yo antes de irme quería dar las gracias
sobre todo a los hermanos Barea, porque ellos han sido los auténticos artífices de que yo pueda estar aquí, junto a Oliver, junto a Ibu, junto a ellos, junto a todos vosotros, porque ya os lo he dicho una vez, os lo diré dos y os lo diré todas las veces posibles. Vosotros sois los auténticos científicos aquí. ¿Vale? Somos más y la verdad que el fuerte aplauso se pide para vosotros. Que sois un pedazo de valientes. Bueno, hay una sorpresa. Iba a venir un músico, amigo de David, por circunstancias no ha podido venir. Y en su lugar tenemos a un inglés afincado en Alicante. Y creo que muchos de vosotros lo conocéis, es un tipo impresionante. Hace poco además en el canal nuevo que tengo de Musicflag le hice una traducción también de la traducción en castellano de la Space of Fame, que es buenísima. Y bueno, lo tenemos aquí en directo, va a cantar solamente una canción, pero os pido un fuertísimo aplauso, es impresionante. Uno, dos, tres. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Perdona, mi español es muy mal. Pero estoy aprendiendo, ¿vale? Voy a cantar en inglés. Lo siento. ¿Qué? Subtitulation. Subtítulos. No tengo subtítulos, lo siento. Richard, ¿dónde está Richard? Espero disfrutáis, ¿es correcto? ¿Sí? Muy bien. Okay, people. Flat Earth man in the house. This song is all about gravity. No crees en la gravedad. Fantasía no es la realidad. ¿Sí? Un poco más son de guitarra. In school about gravity. It was so cool. I had a teacher that knew it all. She taught me how water could stick to a ball, how buildings stick to the underside of a ball that spins like a carousel ride. Man, it all sounded crazy to me, but I loved learning about gravity. I couldn't wait to tell my dad about the amazing day that I had. He picked me up, I was bursting with pride. He opened up the door and I jumped inside. He smiled at me and said, "How was your day?" I said that I was blown away. I learned about this magical thing, but it kind of got my head in a spin. I learned about this Newton guy. When an apple fell on his head, he surmised that there must be a force that's pulling it down. And everything's being sucked to the ground. A force that sticks us all to this ball. The people, the buildings, the oceans and all. So it was written in history. Newton had discovered gravity. He just looked at me and said, "No crees en la gravedad. Fantasía no es la realidad."
feel. Yes, they do. Well, my dad felt a little bit sad for me when I mentioned that word gravity. He said, have a little independent thought. Question what you've just been taught me. How the hell could a ball that spins make a force so strong that sucks everything in? Yet birds and insects fly unaffected. Gravity must be so selective. Think about it logically, cause that don't make no sense to me. You gotta question all those preachers preach, and question all those teachers teach. You see, gravity is just a bunch of bull. That Newton guy is just a lying fool. These guys like Newton know they shouldn't be trusted. Their Freemasonic lies have been busted. In fact, my boy, it's density, and that's why things fall down, you see. An object always falls to the ground if it's heavier than the air that surrounds it. If it's lighter than air, then it'll rise, keep on floating up to the skies. And that's what's known as buoyancy, and that makes more sense than gravity. Let me hear you sing it one more time. No place in the gravity, fantasia, no es la realidad. Don't believe, cause the fear is all it is. It's never been proven, but they teach you to believe. Yeah. Said, I'm sorry, son, for bursting your bubble, but that kind of thinking can get you in trouble. These theories they try to put in your head, it's all just pseudoscience, he said. They'll have you believing in all kinds of crap. That gravity nonsense belongs in the trash. Believe me when I say to you, there ain't no gravity, and that's the truth. Well, my daddy made me think that day. He made me think in a different way. I did some thinking for myself. I put that theory back on the shelf. That gravity crap is indoctrination, not truthful, trusted information. People need to wake up and see there ain't no such thing as gravity. Let me hear you sing it one more time. No place in the gravity. Fantasia, no es la realidad. Don't believe, cause the fear is all it is. It's never been proven, but they teach it to the kids. Uno más. No place in the gravity. Fantasia, no es la realidad. No. Don't believe, cause the fear is all it is. It's never been proven, but they teach it to the kids. Uno más tarde. También está Pablito Cordaro que va a tocar un... Claro. No, ¿cómo si quiere? En castellano, ¿eh? En castellano, claramente. Además, las apariencias desde Diros, el universo eléctrico y luego creo que se introduce, ¿no? Los hermanos Barea. Sí, tenemos para 1 horita y media y después... Y luego un descansito. Bueno, hablamos. Bueno, hola, ahí estamos. Decía que Pablito quiere o no. Claro, está bien, por las dudas. Bueno, gente, vamos a continuar con la segunda parte. Tenemos acá
poquito de información. Ustedes ya saben cómo viene. Esta vez lo único, al menos está un poco más organizada que antes. Habíamos terminado con una de las mejores personas más exitosas de la industria automotor, espacial. No ha fundido ninguna empresa nunca, dicen por ahí los periódicos. Ahora nos va a crear un túnel subterráneo para meter los autos y que vayan más rápido. Es realmente brillante, brillante. De hecho, tan brillante que dicen que su nombre significa la luz del sol. El hijo de la luz. Si uno combina el nombre de una perspectiva griega. Y bueno, si hacen su investigación van a llegar a los mismos resultados, pero Elon Musk, si uno lo divide, tiene ese nombre muy poético, que además creo que lo aplica un poco a su vida personal, porque algunos periódicos, como el de la BBC, algunos portales de noticias, nos dicen que Elon estaba cansado de la educación para esclavos, entonces él mismo abrió una escuela hermética, directamente como para estar en sincronía con sus amos, tal vez, llamada Ad Astra, hacia las estrellas, la escuela hermética que Elon Musk creó para dar una educación distinta a sus chicos. Este es, ¿no?, un logo un poco... No sé si se puede bajar un poquito la luz acá del escenario para tener más contraste, que no hace falta. Acá vemos, bajala si querés un poquito más, el loguito, creo que ya todos conocen, de Pirámides. El nombre de la escuela incluso dice: descontento con la educación que sus hijos recibían, creó esta escuela que está rodeada por un halo de misterio y secretismo. Sé que ahí el lente del proyector lo saca un poco fuera de foco, pero interesante, ¿no? Habiendo visto cómo viene toda la cuestión educativa, que de golpe estos personajes, que están lógicamente fuera de nuestra cúpula de influencia, se van como educando de una manera distinta, ¿no? Van recibiendo un mensaje distinto. Y obviamente siempre a lo largo de la historia Disney y lo que es la NASA, lo que es los medios de comunicación, han creado historias. Esas historias muchas veces, para que tomen un poco de realismo, utilizan esa clase de personajes como para que la lleven al plano de la realidad. Siendo una ficción, el hecho de poder ponerlo con carne y hueso muchas veces toma un plano de realidad, pero pareciera más un reality show que una realidad. Incluso hay conexiones muy atrás, en la que uno de los primeros parques de diversiones previo al alunizaje o al falso alunizaje fue financiado por Monsanto, que sigue manteniendo el mismo logo, y obviamente de la mano de Disney. Y eso hoy en día se lo puede ver en un montón de lugares también, incluso la M de MTV es de Masonic TV. Sin ir más lejos, el primer video de apertura de MTV fue acerca de los astronautas y el hombre llegando a la Luna. Esa es un poco una de las técnicas más efectivas, ¿no? Cuando uno habla de la televisión y de influenciar en los campos electromagnéticos de las personas, se olvida que no la televisión en sí que conocemos tal vez de la década de los 60, de los 50, sino tal vez las más modernas, están patentadas como un instrumento para manipular el sistema nervioso a través de campos electromagnéticos. Y este seríamos nosotros, ¿no? La mujer que está ahí como hipnotizada mirando un televisor. Esto es una patente oficial presentada en el año 2001. Pero esa es la importancia, o sea, se hizo siempre en las guerras, regalar radios, ¿no?, para informar de lo que ellos querían. Y obviamente el televisor no te lo regalan, pero no te lo cobran tan caro tampoco, ¿no? Y encima cada vez viene con mayor capacidad tecnológica, incluso para espiar. Incluso en sus propios manuales nos advierten que si la cámara o el micrófono se encienden solos, o sea, tienen la capacidad de elegir cuándo se prenden, ellos no se hacen responsables. Hoy en día se lo recontra comprueba con Google. Una vez que uno le permite al celular acceder al micrófono, de golpe es bombardeado con publicidad. Ahora, si pedís la tierra plana, te presentan una tierra esférica. Es como decir, quiero comer ensalada y te traen una pizza. Ahí no funciona el marketing, pareciera. Disney es totalmente, sigue estando
metido lógicamente en la NASA y obviamente en la educación de los hijos de cada uno, ¿no? O sea, cuando uno prende ese televisor va a estar constantemente influenciado. A mí me gusta a veces analizar desde un pasado porque antes las cosas en cuestiones de calidad de imagen, de textura, eran muy buenas porque se usaban maquetas, pero eran muy malos en la animación. Entonces cuando uno empieza a comparar, por ejemplo, lo que era el pasado, a medida que iban pasando las décadas, esto a la gente se le presentaba como real en el 70. En el 82, lo mismo, fíjense que prácticamente no hay profundidad en las imágenes. Yo sé que capaz que con el proyector se pierde un poco de definición, pero hasta el año 2015 no va a aparecer una sola aurora boreal. De golpe, en el año 2015, comienza... Miren lo que es esa imagen, o sea, no hay ni atmósfera directamente. O sea, no está ni el brillo atmosférico que hoy tanto hacen hincapié, ¿no? Obviamente, no pidan que una nube se mueva porque es prácticamente imposible. O sea, no se va a mover una nube. Si uno lo ve con detalle va a notar. Acá ya empiezan, en la década de los 90, a diferencia tal vez de los 80, ya empieza la utilización de imágenes filmadas, a diferencia de imágenes producidas. Entonces toma un poco más de realidad, pero por alguna cuestión mágica, en el 2015 la cosa realmente... Ahora sí. Ahora hay luces, tormenta. Las nubes no se mueven, pero hay luces, tormenta. Esto es un timelapse, Esto es un timelapse, pero las nubes están todas estáticas, de principio a fin. Pero bueno, aparecen un poquito de color. Comentarios en RT, que lo sigue haciendo hoy cotidianamente. La gente obviamente ya está cansada un poco y empieza a comentar. Dan ideas muy sugestivas. Muchas están en inglés, lógicamente. Pero no entiendo por qué no parpadea ni una sola luz. Olvídense en una transmisión en vivo de la ISS de ver de noche. O sea, esto solamente es postproducido, no hay nunca a la fecha de hoy, ¿no? Y además, como dice Gerald, y mando un gran saludo a toda la gente de Globbuster, ¿cómo puede ser que en el 2018 cada 40 minutos pongan switching cámaras? O sea, cambiando cámaras. Y tardan 15 minutos, 20 minutos en volver a ponerte una imagen. O sea, en el 2018 hay un botón para... Luisito, ¿vos tenés algún problema para cambiar cámara? No. O sea, no. ¿Y vos ganás 50 millones de dólares por día como la NASA? Sí. No. Pero ellos por alguna razón extraña no pueden cambiar la cámara en tiempo real, ¿no? Una cosa que es una tomada de pelo. Acá voy a empezar porque a mí me gusta combinar un poco, yo sé que tal vez hay gente nueva, pero también en su mayoría, y creo que hoy en día, a diferencia de hace un par de años atrás, hay mucha evidencia con respecto a los puntos concretos fuertes de por qué la Tierra no es una esfera giratoria. Lo pueden encontrar en libros. Oliver tiene grandes videos bien resumidos. Del habla inglesa está Eric Dubay. Todo surge de ese libro de las 100 pruebas de que la Tierra no es una esfera giratoria, y ahí se fue añadiendo. Entonces, a mí lo que me gustaría hacer hincapié es un poco en otras cosas que no se ven tan a menudo, y no dejar de lado esta cuestión de la geometría, ¿no? Esta cuestión del análisis por detrás del ocultismo, ¿no? Voy a arrancar con, hace poquito cumplieron 300 años la masonería, y ellos en sus fiestas, en sus celebraciones, juegan con esta idea porque saben lógicamente todo esto que estamos hoy nosotros enterándonos como esclavos, entre comillas, que existe otra realidad. Entonces ellos nos las refrían en la cara, ¿no? A great many great Americans from many different walks of life and many different fields, and many will be Masons. Sportsmen, actors, writers, soldiers, filmmakers, businessmen, inventors, astronauts. What on earth is an astronaut? No, they're not. I don't follow. Well, they're not on Earth, they're in space. In fact, Brother Buzz Aldrin was the
Brother Buzz Aldrin. Yo pensé que... You managed to walk upon the surface of the moon. That's the best thing I've heard this evening. What, that a Mason walked on the moon? Collins, what for a day? How often are you reminded of your... Esto es increíble, ¿no? Porque dice, señor Collins, ¿cuántas veces al día usted recuerda su gran logro? ¿No? Porque estamos hablando de un tipo que llegó a la luna, que no bajó en la primera, se quedó medio caliente arriba, pero de todas maneras fue un gran logro y creo que en otras misiones siguientes fue. Y entonces el tipo dice, cuando doy la vuelta y miro el cielo y veo la luna en la noche, o sea, ¿cómo puedes pretender que nunca estuviste ahí? O sea, te da lo mismo recordar que estuviste o pretender que estuve. Y obviamente Neil Armstrong, el hombre que nunca dio una entrevista pública, se ríe, obvio. Works for me either way. I'm going to... Can pretend I've never been there. It works for me either way. I walked down the road. What have you done? Ahí dice, ¿qué hiciste vos? Lo traduje mal. Esta parte lo deja para más adelante porque tiene un tema de Bob Dylan que dice la respuesta está en el viento, ¿no? Y me parece que no le estaba errando, lo que pasa es que tiene derechos de autor y prefiero mostrarla de otra manera. ¿El tema cuál es acá? O sea, el tema es que se nos ríen en la cara, básicamente en todas esta clase de reuniones, de fiestas. Obviamente solamente ellos participan de toda la cuestión aeroespacial, no de la que se genera acá en tierra, que son todas empresas que se subcontrata, pero el hecho de ir al espacio, ser papa, ir al espacio y grado 33 de la masonería, es con el dedo. No importa los méritos que vos hagas, los estudios que tengas, la plata que tengas, es con el dedo, nada más. O se eligen entre ellos, ¿no? Entonces, cuando uno ve el tema de la luna, es interesante empezar a analizarlo un poco desde cómo se fue produciendo la mentira de la luna. Y siempre vamos a encontrar gente relacionada a la élite. Por ejemplo, en Hollywood se conoce a Roger Hayward como el hombre que creó la luna, literalmente, un empleado excepcional de Walt Disney, masón, que incluso tiene su propio museo hoy en día, no sé si es en Mississippi o en una ciudad norteamericana, porque se los dice el propio Wikipedia. Y es interesante la capacidad de esta persona, creo que por eso fue elegida por Walt Disney, ¿no? Porque primero que era ocultista, segundo que creó, por ejemplo, la pantalla, en 1940 patentó la pantalla que luego se utilizó para la front projection, utilizada por Stanley Kubrick, esa textura retroiluminada, la creó esta persona. También creó la patente para la absorción de sonido en el escenario, o sea, el hecho tal vez de que cuando se fue a la luna no se escucharan sonidos cuando los astronautas se movieran y demás, aunque en algunas se les escapó. También creó la cámara de alto vacío. Obviamente fue coautor de libros en donde se habla de la arquitectura de las moléculas, no de los átomos. Interesante, ya que el átomo jamás ha sido visto. Y obviamente también tuvo sus libros ocultistas en donde se hablaba de la molécula del agua, algo que tuvimos que esperar a Emoto que nos avivara y nos dijera, che, mirá que el agua tiene memoria y se puede concientizar, ¿no es cierto? Y por eso los curas que usaban el agua bendita. Bendita es bendecida, o sea, decirle el bien al agua o a tus alimentos te codifica internamente, lógico. Entonces, esta gente ya sabía todo esto, y acá vemos la partícula del éter. Oh, dije éter, perdón. Sé que mucha gente capaz que se pone nerviosa, pero bueno, estas personas lo conocían, y obviamente acá podemos verlos desarrollando sus maquetas, y ahí dice CBS, no es un dato menor, ya que fue la agencia de noticias que participó mano a mano, no solamente con la NASA, sino que también tuvo que enfrentar una amplia discusión en los juzgados. Sé que no está subtitulado, no lo tenía pensado mostrar, pero ya que me lo recuerdo. En el proyecto llamado Sinsonte, Mockingbird de la CIA, fueron llevados a la corte en 1970 y pico y tuvieron que admitir que que la CIA le paga a medios de comunicación para dar las noticias que a ellos les convienen.
tienen alguna persona que ha sido pagada por la CIA, ya te pone nervioso, que ha contribuido a una circulación de periódicos norteamericanos masiva? Sí tenemos, que tenemos gente que, este es de la CIA, ¿no? Tenemos gente que ha contribuido a estos periodistas. Ya ahí consulta, ¿no? ¿Está bien que conteste esto? Porque me vuelven a preguntar lo mismo, si tengo gente paga por la CIA, que trabaje para televisión y sea paga, importantísimo. ¿Quién vio la luna? El viaje a la luna nadie la vio desde la luna. O sea, se vio por televisión y se escuchó por radio. Algunos dicen que la vieron por radio también. Television Networks. No contesta. Para el tema de los periódicos contesta que sí. Para el tema televisivo pide una junta ejecutiva para contestarlo, privada. No aclares que oscurece, maestro. Entonces, vamos viendo un poco la relación, y la CBS fue la encargada de transmitir todo lo que fue el alunizaje. Entonces después, cuando uno habla de la famosa fotografía, de la única que se jactan de ser una fotografía que no haya sido manipulada o reinterpretada por una computadora, es la del Apolo 17 de 1972. Y yo creo que es una fotografía, pero no es una fotografía de la Tierra, ni de camino a la Tierra, ni de camino a la Luna, ni nada por el estilo. De hecho, es muy curioso que en 1905 se haya patentado un instrumento para producir efectos ilusorios. ¿Y cuál es la referencia del instrumento? Literalmente esta que están viendo acá. Una cosa bastante significativa. No es solamente esto el tema. El tema es que la NASA, a partir de las misiones Gemini, empezó a utilizar ese instrumento. Yo no te voy a decir que fue a buscar el mismo, pero acá veo una esfera pintada. Estos son ingenieros de la NASA, dice que se asoma ahí atrás, es un astronauta. Acá vemos otra toma, incluso está esto, ellos lo presentan desde estamos entrenando, esto es simulación. Acá vemos el resto de equipamientos que se utilizan, ahora los vamos a ver un poco más en acción. Incluso acá es muy curioso ver una pantalla con un modelo del Apolo y obviamente una cámara y un proyector. Y después ellos te muestran este resultado, fondo negro, o depende del ángulo de la cámara, la luna detrás de fondo. Incluso se puede ver a lo largo de la historia cómo la luna, depende el encuadre que le hacen, parece más sólida, otra vez se parece más transparente, otra vez parece retroiluminada. Y ya les digo, cuando uno ve esto que está acá es una fotografía a una esfera pintada. Si no es que está pintada realmente sobre un papel, sobre un lienzo negro, ya que no tienen que hacer absolutamente nada con respecto a las nubes ni nada por el estilo. Lo que pasa es que después hay cámaras que le dan la vuelta, entonces obviamente es más fácil pintar una esfera, la iluminás con luces reales, no tenés que estar lidiando con CGI, con nada, además que en esa época no existía. Incluso imágenes como estas, obviamente también son pintadas, hoy en día son digitales, pero incluso hoy en día, acá vemos un poquito de las CGI, hoy en día incluso la mano del hombre en muchos aspectos, sobre todo con imágenes estáticas, sigue siendo bastante hiperrealista. Eso es una técnica que existe ya desde la época del Renacimiento, el hiperrealismo. Entonces ni siquiera es necesario, no es necesario que el hombre haya tenido que tener una computadora para falsear esto. O sea, miren lo que es esto. ¿Por qué vas a necesitar una computadora para falsear esto en esa época? Incluso si uno hace un pequeño zoom y lo analiza en detalle, tal vez el proyector no es lo mejor, va a poder notar cómo esto tiene trazos de pintura fotorrealista. Le mandamos un saludo a Gabriel Schiavina, que sí sabe de pintar fotorrealismo, ¿no es cierto? Y estas son las de Kubrick en su momento. Entonces digo, no hay nada, absolutamente nada de extraño o de complicado. Hollywood tiene matte paintings desde 1916. Las películas de Chaplin, cuando va para atrás con los patines y se frena antes de caerse, eso es matte painting, no es que el tipo realmente hizo así, se frenó ahí con el riesgo de perder la vida cayéndose de 3 pisos.
Entonces, la gente desconoce, prefiere negar antes de investigar y por eso tal vez nombran la palabra CGI más que nosotros, justamente, ¿no? Acá vemos un poco lo que fue el Lola Center, desarrollado por la NASA, muy costoso, más de 20 billones en su época, en donde se hicieron todos los aparatos necesarios para simular. Incluso la NASA pone un Space Flight Simulator basado en estos 3 dispositivos con un carril en donde se mueve una cámara, y entonces acá sí que se aplica la relatividad. Porque cuando uno ve esto, puede ser, acá el movimiento relativo es real. O sea, ¿eso qué hace? ¿Se está moviendo la cámara o se está moviendo la pantalla? Si la cámara está fija, no lo podés saber. Pero cuando la cámara está exageradamente fija, ahí hay como una pequeña, más en el espacio, y más con ciertas cuestiones que tal vez tenés que pertenecer al mundo de los efectos visuales, empezás a detectar este tipo de cosas. Esto es The First Man que vemos acá. Entonces uno pensaría, ¿no?, que esto es algo moderno, esto no se pudo haber hecho, a lo mejor, esto no se pudo haber hecho en la época del 69 porque no había tecnología, no había cámaras, no había fotos, no había luz. O sea, te tratan el 69 como si fuese el 1100. Que los tipos estaban a vela todavía, cuando ya Hollywood estaba incluso en su época más dorada de su industria. Todo esto que parece muy tecnológico, muy avanzado y como que está fuera de su época, en realidad es esto que está acá. Es la misma plataforma. Esto es el simulador en donde un astronauta entraba y hacía que volaba por sobre la Luna. Es exactamente la misma tecnología. Incluso Boeing trabaja con la NASA desde esta época, Honeywell también. Digo, Honeywell es el que hace las cajas negras de los aviones y bastantes dispositivos de GPS. Son siempre las mismas empresas, pero la tecnología sobraba. ¿Por qué tenés todo este equipamiento de filmación para entrenar cuestiones de... Miren lo que es esto. ¿Por qué en esta cuestión de entrenamiento tenés que poner un lavarropa? No es el Apolo. El Apolo con una tela negra de fondo. Si estás adentro de un taller, de un hangar, ¿por qué tenés que poner la tela del espacio? Esta sí que es la tela del espacio-tiempo, tal vez. Que Albert Einstein hablaba, ¿no? Esta sí que es la tela del espacio-tiempo. Entonces digo, ¿por qué siempre todo lo que la NASA hace y ha hecho? Miren lo que es esto. Y recuerden esos movimientos toscos. Y compárenlo. ¿Esto llegó a la Luna? En serio, muchachos, o sea... ¿Esto es así, o sea... Lo más lindo es que cuando se mueve ni siquiera libera el gas ese que supuestamente hace que la máquina... ¿Qué es eso? ¿Es ese? Bueno, también, no, está Collins filmando cuando... Ahí está. Pero sinceramente quiero decir, esto seguramente para una sociedad posguerra, amenazada con la Guerra Fría, funcionaba. Y más en esa época que no había no estaba ni la Family Game de 8 bits. Pero hoy en día esto no funciona más. O sea, le funciona solamente a gente que, quiere negar absolutamente todo. Pero claro, como hay cosas que no funcionan, ellos van directamente a esto. O sea, vos tenés que hacer la matemática para demostrar que se llevó a la Luna. O sea, ¿de qué me estás hablando, de Grace? Y eso que lo presentan como el hombre que lo explica todo, ¿eh? O sea, incluso las conspiraciones sobre la Luna. Pero ese es su juego. ¿Por qué? Porque ellos saben que la matemática es el equivalente a lo que hoy es una computadora. Una computadora procesa números, cálculos, logaritmos, algoritmos, y la computadora lo interpreta como una imagen. La matemática son números, letras, que tu mente, si las entiende, las interpreta como imágenes y como posibilidades. Pronosticar cosas que pueden llegar a suceder, sí, obviamente, pero también puedes inventar cosas que nunca van a suceder con las matemáticas. No significa que sean reales. Yo tengo $2 millones, como dice Gerard, me quito uno, ¿cuánto me queda, Luis? 1, pero ¿dónde están los dos iniciales? Matemáticamente es posible, pero andá en mi cuenta de banco y fíjate si tengo 2 palos para quitarme uno. Entonces,
no hay que entrar en esa cuestión. Ellos siempre te van a querer llevar al terreno de la matemática porque es el terreno de ellos. Y más, cuando ninguno de todos nosotros, al mejor estilo religioso, que vos no vas a llegar nunca al cielo, está muy lejos el cielo, pero si te querés ir al infierno, haces un pozo y llegás rápido, ellos te dicen, el espacio no puede llegar. Es para los astronautas que se visten de blanco y bajan del cielo. Y si querés llegar, tenés que ser bueno en matemáticas, es la única manera de llegar. Esto que ustedes ven acá, esto no es una nave, esto es una miniatura, en escala. Fíjense el nivel de detalle que tiene nada más que la compuerta esta. El Skylab, famoso, que se sigue poniendo en muchos documentales, este que está acá, es una maqueta con la técnica de ese aparato ilusorio de fondo. Lo mismo se hace en películas de ciencia ficción. Quiero decir con esto, no es un terreno exclusivo el que el hombre haya llegado a la Luna propiamente de que fue real porque se ve real. En ese caso, en la modernidad nuestra, Elon Musk diría que es tan real porque se ve falso, pero porque usan computadora en lugar de usar modelos. Incluso han desarrollado patentes para un método y aparato para simular la erosión de una nave espacial cuando entra a la atmósfera. ¿Para qué querés simularlos todo? Todo lo simulás, está bien. Hay que simularlo porque hay que aprender, hay que conocer, hay que mejorarlo. No podemos poner en riesgo la vida de los astronautas. Ahora, el tema es cuando todo eso te coincide con el simulador. O sea, la realidad te coincide con el simulador, está bien, podés tener un excelente simulador. Pero, ¿alguien alguna vez vio la nave entrando a la atmósfera prendiéndose fuego? ¿O te la muestran desde arriba y de golpe aparece un paracaídas y se ponen un porrazo? Y después aparecen, 3 minutos después aparecen los tipos, van, el astronauta viene con ese traje, le ponen una mantita para que no se enfríe. Pero si tiene el traje de astronauta, hombre, o sea, ¿para qué necesita la mantita? ¿Me entendés? Acaba de venir de 400 grados a la sombra -0, ¿entendés? O sea, bueno, les decía, técnicas de proyección mate existe desde que Hollywood existe. Cualquiera que quiera lo puede investigar, es simplemente el hecho de generar un marco, pintar fotorrealistamente lo que se quiere proyectar que no existe, se mantiene en negro y luego se filma la escena real por detrás, y eso es un matte painting, y existe digital y existe artesanal, desde hace más de 80 años para atrás. Los rusos en la época moderna han hecho un pequeño setup para mostrar lo que es el front projection. Lo han hecho muchas personas, lógicamente, pero esto es lo que hizo Stanley Kubrick en su película y obviamente lo que hizo la NASA. ¿Por qué? Porque tenía todos los elementos. Y esto te evita la composición digital. Esto te permite mezclar un escenario con algo previamente filmado, que puede ser una maqueta o puedes ir realmente a la locación y filmarla. De hecho, esta duna sospechosamente aparece en Arizona, en una zona que los propios astronautas fueron a entrenar. Otra vez, y aparece la misma montaña. Y no es una técnica complicada, lo tienen desde hace mucho tiempo. Acuérdense que Atanasov Kirchner creó la linterna mágica, y de esa época los jesuitas han estado perfeccionando la técnica de la proyección hasta que te la venden ahí, ¿no? Y esto acá pueden ver una imagen real con una imagen mezclada. Ahora, ¿cuál es la única diferencia? Es que esta se ve como un poco más retroiluminada que la real. Incluso acá hacen coincidir el camino de una huella de auto real y de golpe coincide con la puesta digital, a nivel proyección. Entonces, tenemos esa evidencia de fotos reales de la NASA, sobran. Porque esto tiene puesto un brillo que esto no tiene puesto. Y sé que acá tal vez no se está viendo todo el ruido que está acá en lo negro por el proyector, pero realmente cuando uno ve estas imágenes, claramente ve la unión sin contraste con la unión real del terreno. Ahí se puede percibir perfectamente la técnica de front projection. Tenía la NASA... Aparte, ¿qué hace? ¿A dónde está apuntando este paraguas? O sea, esto lo pasaron 60 millones de dólares. Esto. O sea, esto 60 millones de dólares. Es una cosa de loco. Acá se puede ver mucho más claramente, y aparte no solamente se ve esto, sino que a veces yo no sé si lo han hecho porque se cansaron, ya no tenían más ganas, pero usan los mismos fondos y ahora aparece el Apolo aterrizado arriba de lo que antes era la piedra. O sea,
Eso en el cine se llama continuidad de plano, maestro. Yo te diría que llames a alguien como para que te mantenga la continuidad de plano. Pero bueno, como dicen muchos expertos, para tener éxito la manipulación debe permanecer invisible. El éxito de la manipulación está garantizado cuando el manipulado cree que todo sucede de forma natural e inevitable. En resumen, la manipulación requiere una realidad falsa en la cual no se sentirá su presencia. De hecho, si hoy vemos cosas de la ISS, van a notar que la única diferencia entre la ISS y la película Gravity es la textura de la imagen. Es un lenguaje visual, es el hecho de que no lo dejamos todo con iluminación común, filmamos así en crudo y entonces parece más real. Ahora, cuando vas a ver Gravity, se ve igual que la ISS, pero tiene toda esa textura de película, los planos bien hechos. Ahora, cuando ves Blair Witch, la película famosa de la mujer esta que va al bosque, para que gane más credibilidad y realismo esa película de terror, ¿qué se hizo? Se filmó en cámara en mano y se dejó crudo. Y hasta se ha generado mitos de que no, en realidad fue real esa película, pero simplemente por un lenguaje visual, recontrautilizado y conocido por cualquier artista de Hollywood. Y eso se lo aplican, lógicamente, a lo que es el espacio exterior. Acá vamos a ver, por ejemplo, algo que no tiene mucha lógica, que es, ¿por qué si uno está en la luna o está en el espacio flotando ahí, haciendo una caminata espacial, no hay resistencia, porque no hay ningún medio, no hay moléculas de aire ni nada, porque si no el rozamiento a 27.000 km/h te desarmaría? ¿Por qué te mueves más lento? O sea, acá hay aire y me muevo así. En el espacio no hay aire, me muevo así. ¿Entendés? Sí, abajo del agua te lo creo que te muevas así, porque, ¿entendés? O sea, abajo del agua es complicado. Pero si no hay aire, ¿por qué? Entonces ellos quisieron, ya setearon esta cuestión de que iban a necesitar, para falsear la gravedad en su momento, iban a necesitar emular la cámara lenta. Porque la cámara lenta es lo que se parece a una sensación de ingravidez, porque tardás más en caer al suelo. Entonces, esto es muy cómico, porque en una entrevista de un documental que hizo un documentalista llamado Aaron, no me acuerdo ahora el apellido, el estado de Ohio, que es el mismo estado en el que vive o el que vivía Neil Armstrong, le pagó a este documentalista $60.000 para que viaje por todo Estados Unidos.